Buenos días, presidenta. Buenos días. En primer lugar, le quería preguntar sobre el tema del día. Sabe lo que conocimos ayer sobre la financiación autonómica. Ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña, ha apoyado el nuevo sistema de financiación que presentaron tanto Pedro Sánchez como Oriol Junqueras y la ministra Montero. ¿Qué valoración y qué acciones va a tomar en consecuencia de no acogerse a ese modelo nuevo de financiación autonómica? Y en segundo lugar, tenemos que preguntarle sobre la polémica en torno a Julio Iglesias. Sabemos ya que la Fiscalía va a tomar medidas, va a empezar las investigaciones y sobre todo preguntarle qué le parece las palabras del presidente del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, diciendo que hay que ser prudentes y sobre todo que hay que investigar esos hechos y que se desmarca de lo que usted tuiteó hace unos días diciendo claramente que confiaba en la inocencia de un artista internacional como Julio Iglesias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros no vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos. Considero que hay muchísimos otros temas que están aquí, de los que sí nos hemos de responsabilizar. Por ejemplo, sobre ese juez que está en Nueva York y que podría condenar a Zapatero y a ese lobby del que precisamente, al que precisamente denuncia el propio entorno del señor Ábalos. O, por ejemplo, las 5 imputaciones de Begoña Gómez, el hermano del presidente, la situación de la Fiscalía General del Estado. O, por ejemplo, porque como los escándalos del Gobierno van de 3 en 3, es probable que antes de acabar esta rueda de prensa hayan explotado otros tantos y que no me tengan que preguntar por ello. Por ejemplo, la novedad que Sánchez acaba de ceder las últimas 5 competencias al PNV, sin ninguna explicación, eso por supuesto, y solo para que le aprueben unos presupuestos. Eso es corrupción de Estado. Entregar lo de todos para hacer conchaveo a espaldas de los ciudadanos, es decir, el futuro y la organización de España, para esto es corrupción de Estado. Y sobre el modelo de financiación de Cataluña, decirle que está todo pactado nuevamente a espaldas de los españoles, que como siempre nos hemos enterado por el trabajo de la prensa libre. Y lo que vemos es que se ha pactado con el expresidiario Junqueras una nueva financiación que otorgaría 5.000 millones de euros más a Cataluña, a los independentistas más bien, a lo que se sumarían otros nuevos conceptos inventados. Y entonces lo que han decidido es cómo darle esos 5.000 millones y cómo hacerlo de esta manera para que se puedan cuadrar unas cuentas, siempre beneficiosas para unos, dando migajas, eso sí, al resto y bajo amenazas. O te quedas con el sistema tal y como te lo hemos planteado, o te quedas sin nada. Y esto sencillamente es chantaje, es ilegalidad, es falta de solidaridad. Se llama privilegios, impunidad, robo, abandono a las regiones peor financiadas. Esto es ataque a la unidad de España y son las bases, y lo más preocupante, para construir una nación paralegal y la República Federal Plurinacional, que es lo que buscan los socios del presidente. Por tanto, insisto, esto es corrupción de Estado. Y de paso, que Cataluña aporte 1.450 millones menos al Fondo de Solidaridad, pretenden forzar que Madrid, que es una región internacional, tenga más impuestos, a ahogarla directamente tanto a sus empresas como a todos los madrileños y que por tanto sea también la más perjudicada, que es la gran obsesión, es el sueño húmedo de los independentistas nacionalistas. Antes aportábamos el 76% del fondo que se destinaba a sufragar servicios públicos en otras regiones, ahora la aportación va a ser incalculable. Estimamos que de ir por este camino hablamos de más del 82%. Por tanto, no descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios públicos en Madrid, que quizás es lo que están buscando, para después ponernos la pancarta y que siga el negocio corrupto. Le he contestado que está fijada mi posición, nuestra posición, y que no vamos a contribuir por parte de la política al descrédito de las personas que no están en política. Gracias. Buenos días, presidenta. Por incidir un poco en lo de la financiación, no sé qué le parece que el Gobierno haya dicho que es voluntario acogerse a ese modelo o no, porque su propia consejera de Economía decía que esa voluntariedad no es tal a la práctica. Y por otro lado, otro tema, ¿qué le parece esa decisión de la Fiscal General del Estado de permitir que García Ortiz ejerza de fiscal a pesar de la condena del Supremo? Gracias. Gracias. No es voluntario, es chantaje, es soborno y sobre todo es corrupción. Es hablar del futuro de todos los españoles con un expresidiario que necesita pactar con el presidente del Gobierno seguir adelante. Es ir fomentando una nación paralegal
de manera que un día no haga falta ni siquiera un referéndum acerca de la independencia de Cataluña, porque ya lo tendrán todo. De hecho, hoy ya han empezado con el IRPF. Están fabricando a la cara de todos los españoles una nación paralegal. Más claro, agua. Y por cierto, es un debate ganador porque siempre dividen. Este gobierno lo único que consigue siempre es dividir a los jóvenes con los jubilados, a lo público con lo privado, al hombre con la mujer, a unas regiones con otras, y que hablemos de regiones y que nunca hablemos de lo más importante, es que esto va de España, esto va del futuro común de una nación. En el momento en el que cada uno empezamos a hablar de lo nuestro y de los privilegios, perdemos en realidad el trasfondo del asunto, y es que nos rompemos como país, como nación, asumámoslo, y que además de fondo lo que se quiere es perjudicar abiertamente a la región capital, porque es quien le da sentido nacional a España. Sobre la situación de la Fiscalía, lo que es evidente es que nunca habíamos asistido a un desprestigio de la carrera fiscal y de esta institución como ahora, que ha quedado totalmente desacreditada, y para muestra un botón, que todos aquellos que aplaudían al fiscal camino del banquillo después y antes de ser condenado, pues siguen en las mismas, y espero que actúe y sea igualmente diligente a la hora de investigar todos los casos de abusos, presuntos abusos, que ha habido en el seno de la Moncloa y de tantos gobiernos del Partido Socialista. Buenos días, presidenta. Esta semana hemos conocido 2 sentencias del Constitucional que condenan a la mesa de la Asamblea por vulnerar los derechos políticos de los grupos parlamentarios. Desde la oposición le acusan a usted de autoritarismo, piden la dimisión ya del presidente de la Asamblea, de Enrique Osorio. Me gustaría saber si cree que el señor Osorio puede seguir presidiendo la Cámara en estas circunstancias. Eso por un lado. Y sobre el Río Iglesias, usted ha hablado de linchamiento, de que no quiere contribuir a ningún linchamiento. Me gustaría saber si echó de menos ayer en las declaraciones de Núñez Feijóo una defensa más cerrada o más contundente de Julio Iglesias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros somos el gobierno regional que más nos sometemos al control parlamentario, y yo animo que vean ahí los datos. Por ejemplo, de las 64.861 iniciativas de esta legislatura, ahora mismo el Constitucional está valorando en torno a 16. Y quizá sea también la propia oposición la que utiliza el contador para multiplicar preguntas absurdas, luego cambia el nombre de los municipios y entonces de repente suma 200, de 200 en 200 casi, o hace, como digo, unas preguntas absurdas que no tienen encaje ninguno. Le pongo algunos ejemplos. ¿Qué medidas tiene previstas adoptar el Gobierno para mitigar el malestar masculino? Otra, ¿considera que la tauromaquia está relacionada con la sequía? O, por ejemplo, presupuesto ejecutado por parte del Gobierno de Madrid para la compra de televotos en Eurovisión en favor del Estado General de Israel. Pues claro, hay preguntas que no puede recoger la mesa. No obstante, pueden hablar con el presidente y con la mesa de la Asamblea, con la Cámara, para hacerle todas estas preguntas.